por ejemplo, hoy en la búsqueda vamos a aprender muchas cosas, porque el poder de Logos está básicamente en las búsquedas. Por eso los libros tienen todas esas etiquetas y toda esta información detrás. Es para que las búsquedas en Logos sean muy poderosas, y que cualquier cosa que queramos encontrar, que nos imaginemos que pueda estar en la Biblia, sea fácil encontrarlo. Entonces vamos a comenzar abriendo la Biblia hoy. Yo voy a abrir mi nueva Biblia de las Américas, que es mi Biblia preferida, yendo aquí al icono de Biblia. Siempre recordar que nuestra Biblia preferida se habla directamente desde aquí. Y directamente desde recursos se pueden hacer búsquedas, ya sea una Biblia, ya sea un diccionario, ya sea una enciclopedia. Y regularmente lo que vamos a ver aquí es qué tipo de referencia tienen los recursos. Aquí, por ejemplo, si yo intento buscar aquí, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo escribo la palabra amor aquí, pues no pasa nada, porque eso no es un campo de búsqueda. Aquí está una lupa. La lupa es lo que comienza la búsqueda interna. Dentro de un recurso hay dos tipos de búsqueda. Los que estamos acostumbrados a usar un navegador en Internet o usar el Word, sabemos que si presionamos Control F, podemos buscar. Control F significa F de find, de encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Esta búsqueda que yo ejecuto con Control F, lo que va a hacer es buscarme la palabra dentro del recurso y me va a ir saltando a donde quiera que encuentre esa palabra. Si yo voy, por ejemplo, a Génesis 1, y aquí escribo la palabra cielo, le doy a Control F y escribo cielo, me va a destacar todas las veces que la palabra cielo aparece. Entonces yo puedo ir dando Enter o dándole a la flechita hacia abajo, saltando a donde quiera que aparece la palabra cielo o cielos. Ahí puedo ir, pero yo no tengo control de hacia dónde va a ir. Yo no sé hacia dónde va a ir en la próxima respuesta a esa búsqueda. Entonces, esta búsqueda yo la uso muy poco. La uso cuando yo sé que algo está ahí donde yo lo estoy buscando, pero no lo veo. Yo estoy leyendo un párrafo y yo sé que está en esa página o en esta sección de la pantalla. Yo sé que está esa palabra, pero no lo veo. O yo sé que yo leí algo en un libro y después yo quiero saber dónde está, porque no, solo me acuerdo de una palabra. Yo voy al recurso y uso regularmente esa búsqueda para ir rápido a buscarla. Esta no es la mejor forma de buscar dentro de un recurso, pero se puede hacer con Control F. Entonces, esta búsqueda donde sencillamente el Logos va a ir encontrando todas las veces que aparece el término que tú encontraste, que tú mandaste a buscar. Pues vamos a Génesis 1. La manera más correcta de hacer una búsqueda es yendo a esta lupa. ¿Por qué? Porque esta lupa nos despliega un espacio de búsqueda, ya que podemos controlar y podemos definir qué es lo que vamos a encontrar y cómo lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos qué tipo de búsqueda yo voy a hacer. Va a ser una búsqueda sencilla de si fuera cualquier recurso. Un libro es sinónimo de recurso ahora en Logos. Va a ser una búsqueda en la Biblia, obviamente es en la Biblia que estamos, o va a ser una búsqueda morfológica. Desde aquí, desde esta lupa, yo puedo hacer también búsquedas morfológicas dentro de las Biblias que tienen interlineal. No tengo que ir al panel de búsqueda. Habiendo sencillamente esto aquí, si no me equivoco, es Control Shift F. Sí, Control Shift F. Con Control Shift F yo abro esta opción y puedo hacer esta búsqueda que es más completa, pero no es la búsqueda más completa que tiene Logos. Aquí yo puedo definir qué tipo de búsqueda. Para mi Biblia, las opciones son Biblia o morfológica. La Biblia es búsqueda de texto superficie, lo que hace es buscar el texto superficie, el texto en español. ¿Dónde va a buscar? En el texto bíblico, o si yo quiero que busque en alguna parte específica de, como por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, en las cosas que yo marqué como palabras de Cristo o la que yo he resaltado como colores sólidos. Yo voy a definirle dónde yo quiero que le encuentre. Si en algo que yo he marcado antes o sencillamente en todo el texto. Y aquí, ¿qué tanto del texto yo quiero utilizar?
Entonces yo quiero buscar, por ejemplo, una expresión en toda la Biblia, yo la quiero buscar en el Evangelio de Juan, Hechos, o puedo también yo escribir una referencia. Yo quiero buscar en los profetas menores, que son desde Oseas, Oseas a Malaquías. Oseas a Malaquías. Raíz, Oseas a Malaquías, yo defino eso y ahí voy a buscar dentro de eso. ¿Cómo se va a mostrar? Se va a mostrar por versículo o por perícopa. Vamos a buscar por versículo primero, que solo me muestre el versículo. Y vamos a buscar, por ejemplo, el profeta menor en la palabra juicio. Y ahora fíjense que no salta a donde está la primera palabra, donde aparece por primera vez, sino que me hace como un encapsulado de cada versículo donde aparece esa palabra. En la Biblia podemos hacer esta búsqueda del texto, sencillamente abriendo aquí o dando control shift S. Pero también si yo lo cambio a morfológico, ahora yo lo que me tocaría es buscar una palabra en hebreo. Vamos, por ejemplo, a buscar el Nuevo Testamento. Ahí están todos los pasajes ya. Buscamos la palabra logos y ya me aparece todas las veces que la palabra logos aparece. Pero a eso también, como ya hicimos en el video aquel que mencionaron, agregando una arroba, la arroba le dice a logos que yo quiero agregar información morfológica a la palabra que yo estoy buscando. Yo voy a definir cómo esa palabra va a estar declinada. Y por ejemplo, yo quiero que aparezca cada vez que es un verbo. Mira esta. Entonces, ese signo de interrogación significa porque yo no le estoy llenando otros espacios. Logos no te busca y tú lo dejas vacío. Tú tienes que o llenarlo con una opción o poner un signo de interrogación. Yo para más rápido puse signo de interrogación para mostrar el ejemplo. Entonces, miren, aquí dice logos como verbo aparece en Hechos 19:40 y en Hebreos 12:19. Si yo quisiera que esto en vez de un verbo fuera un sustantivo, lo cambio a sustantivo aquí. 1, 2, 3, 4. Y ahora me aparece todas las veces que logos se usa como sustantivo. Esto de la morfología, yo siempre parto de un ejemplo, no me lo invento. Me lo estoy inventando ahora por cuestiones de hacer el ejemplo. Pero yo lo que suelo hacer es, siempre que yo quiero buscar una palabra declinada de una forma específica, lo que suelo hacer es ver dónde aparece esa palabra en la Biblia y entonces copiar exactamente la morfología. Si yo vuelvo y abro, vamos a duplicar esta Biblia y me voy, por ejemplo, a Juan 1 y voy a ver cómo aparece la palabra logos aquí. Vamos a cerrar en no lo quiero buscar aquí. Esta es la palabra logos en Juan 1. Y aparece como NNSM, nombre nominativo singular masculino, NNSM. Yo lo voy a buscar aquí, logos, @NNSM. Y lo que hago es eso, es copiar como aparece en otro lugar para repetir esa idea. Porque regularmente, cuando hacemos búsqueda morfológica, la hacemos porque queremos consultar cómo esa palabra se ha traducido en otras partes de la Biblia. Algo que yo quiero decirles es que, por ejemplo, nosotros, cuando agarramos una concordancia Strong, buscamos la misma palabra en hebreo en toda la Biblia o en griego en toda la Biblia. Hace, no sé, 60 años, 80 años, cuando salió Strong, eso era un avance. Eso era, wow, ya yo puedo ver qué palabra está detrás de mi King James Version. Cuando llega a español, wow, ya yo puedo ver qué palabra está detrás de mi Reina Valera. Pero yo recuerdo que cuando yo por primera vez abrí Eastword, cuando Eastword llegaba a la mano de personas sin experiencia exegética, se cometían muchísimos errores. Al igual que la concordancia Strong. La concordancia Strong en la mano de gente sin experiencia exegética llevaba muchos errores. ¿Por qué? Porque no es lo mismo buscar la palabra en todo el Nuevo Testamento que buscar la palabra de la misma forma declinada en el Nuevo Testamento. Porque cuando la palabra adquiere declinación,
la manera en que se usa puede cambiar su sentido. Por ejemplo, hoy en día tenemos logos que tienen el diccionario de sentidos bíblicos, el léxico de sentidos bíblicos. Eso es uno de los mejores avances que ha habido en este sentido del estudio de la palabra. Pero si no tuviéramos el diccionario de sentido bíblico, no basta con hacer clic derecho, por ejemplo, y decirle que te haga un estudio de palabra, porque cuando Logos hace un estudio de palabras, te arroja todas las veces que esa palabra aparece indiscriminadamente. Si tú no tienes preparación exegética, tú puedes cometer el error de utilizar esa palabra de manera indiscriminada y de citar versículos que no tienen nada que ver uno con otro. Podemos cometer un error. Entonces, en vez de sencillamente buscar todas las veces que aparece la palabra griega, logos, en toda la Biblia, es más práctico hacer una búsqueda morfológica y decirle a logos cómo yo quiero que él me muestre que esa palabra aparece. Pero lo que quiero depuntar es que antes buscar solo la palabra griega en toda la Biblia no basta. Hay que también definir cómo cómo esa palabra aparece en mi texto morfológicamente para yo poder hacer una comparación justa. Al igual que para traducir, yo tengo que definir la sintaxis de una oración para encontrar oraciones similares con la misma sintaxis. Aquí lo que yo hice fue, vuelvo y le repito, la mejor manera de partir a hacer una búsqueda morfológica es ya teniendo una referencia. A menos que tú sepas lo que vas a buscar porque tú tienes un buen griego o un buen hebreo del Antiguo Testamento y tú dominas bien la morfología y conoces bien la gramática, tú puedes hacer una búsqueda inventada. Pero si no eres muy letrado, versado en esa área, lo mejor es partir desde un ejemplo que tú encuentres en la misma Biblia. Por ejemplo, cada vez que aparezca un nombre, porque se puede hacer búsqueda morfológica sin una palabra. Yo puedo buscar las veces que un verbo aparece de una forma. Si yo borro, por ejemplo, la palabra logos de aquí, ahora yo estoy buscando sencillamente todas las palabras griegas que sean sustantivo, nominativo, singular, masculino. Si yo solamente escribo la arroba y busco después de la arroba, luego me va a buscar todas las veces que una palabra en el Nuevo Testamento tiene esa morfología. Por ejemplo, si yo voy a Lucas, capítulo 1, para buscar un ejemplo del vocativo, donde está la palabra Teófilo, aquí esto es un vocativo, y yo veo que está en nombre, vocativo, singular, masculino. Yo puedo decirle a Logos que me busque todas las veces que hay un nombre vocativo. No le voy a decir el género, que le voy a decir singular, pero no le voy a decir el género. No le voy a decir el género. Yo quiero que sea un nombre vocativo singular. Y luego me va a buscar todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece una palabra con esas características morfológicas. O sea, el vocativo es la declinación del griego. Bueno, si lo saben, no tengo que decirlo, pero si no lo saben, lo voy a decir. Y si lo saben, yo lo voy a decir como quiera, lo voy a refrescar. El vocativo es la declinación del griego cuando tú te refieres directamente a alguien por su nombre. Pues digo Jesús o digo Juan. Ese es el vocativo. Y para esa declinación griega, el griego utiliza la terminación, si no me equivoco, es epsilon. O sea, aunque nosotros aquí leemos Teófilo, el griego detrás es Teofilé. Si yo le doy clic derecho y veo aquí que aquí dice manuscrito, el manuscrito es Teofilé, porque esa es la manera en que se menciona el vocativo, con una E al final, Teofilé. Entonces, cuando yo busco solamente la estructura morfológica, yo le estoy diciendo a Logos que me busque todas las palabras en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que cumplen con esta estructura morfológica. Si yo quiero encontrar todas las veces que un verbo es kifal o es nirf en el Antiguo Testamento, yo pongo que me busque todas las veces que un verbo es kifal o que es fil. Ok, vamos a ir a Génesis 1. Y vamos a ver cómo está el verbo bará. Voy a ver interlineal aquí arriba para verlo más rápido. El verbo creó, que es bará. Aquí está la información morfológica. A ver aquí abajo si me marca. Ajá. Verbo cal, perfecto, tercera persona, masculino singular. Entonces yo voy a decirle al griego, a la Biblia, que yo quiero que me muestre todas las veces que un verbo. Entonces aquí fíjense,
Tengo griego, pero yo no quiero lo griego, yo quiero hebreo. Hebreo, O sea, en esta flechita le doy a la flechita y lo cambio a hebreo. O sea, Ujú. ahora ya me lo cambio a hebreo. Yo quiero un verbo que sea cal. Ujú. Era perfecto, si no me equivoco. No recuerdo, la verdad. Vamos a buscarlo de nuevo. Sí, era Sí, es perfecto. perfecto, ajá. Perfecto en tercera persona. Tercera persona singular. En masculino singular. ¿Ven cómo me aparece Dios creó? Ajá. Entonces me aparece. Ay, se me desconectó esto. Todas las veces que un verbo hebreo cumple con esas características morfológicas. Aquí en Génesis 1.1, aquí en Génesis 1.5, si yo voy a Génesis 1.5, y busco el verbo que está llamado, fíjese, que cumple con la morfología que yo le pedí. Míralo aquí. Verbo cal, perfecto, tercera persona, masculino singular. Así yo puedo encontrar cada vez que un verbo o un sustantivo o cualquier parte de la oración tiene una estructura morfológica específica. Tengo que comenzar con la arroba. Si yo lo borro, arroba es el comando que le dice a Logos que yo voy a hacer morfología. Morfología, vale. Si yo escribo G, 2 puntos, le estoy diciendo a Logos que yo voy a escribir una palabra en griego. Si yo escribo H, 2 puntos, le digo a Logos que voy a escribir una palabra en hebreo. ¿Okay? Entonces, arroba le dice a Logos que yo voy a usar morfología. Pues que me despliega las opciones del menú morfológico. Los lemas aparecen en nuestro lineal. Mira, si vienes aquí, lo que pasa es que yo tengo mi interlineal limitado. Yo voy a Génesis 1. Tú vas a ver que yo tengo opciones apagadas. Mira, aquí yo tengo cosas apagadas. Vale. Pero yo tengo, por ejemplo, el lema, pero puedo decir que quiero ver el lema transliterado. El lema transliterado es que yo voy a ver el lema en caracteres latinos. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, Dios, Elohim, y Elohim escrito de manera que yo lo entiendo. La morfología y tengo el número strong. Para el Antiguo Testamento solo podemos tener el número strong. Para el Nuevo Testamento tenemos el número strong o el número low en NIDA. Entonces, si yo, por ejemplo, yo activara todas estas funciones, son un montón de cosas que se activan. Ahí se ve ese montón de cosas. Debajo de la palabra Dios, yo tengo Dios, tengo Elohim, tengo Elohim. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim es una palabra que tanto su lema como su raíz es la misma. O sea, yo no necesito escribir en hebreo. Yo puedo apagar todo esto. Si yo voy aquí a las 3 flechas y apago el manuscrito, apago el lema, pero dejo el lema transliterado, apago la raíz, dejo la morfología y el número strong y el número en Loinaida, yo tengo la habilidad de solamente con esta palabra aquí ya poder decirle a Logos hebreo, 2 puntos, por ejemplo, que me busque el hebreo BR, que es Bará. Si yo busco aquí BR, primero me aparece Bar, que es hijo, pero no eso es lo que yo quiero buscar. Yo quiero esto, Bar de crear, que es Bará. Entonces, por eso siempre es bueno elegir una de las opciones que Logos te ofrece, porque Logos te ofrece las opciones. Sí, porque miren, por ejemplo, aquí dice Bar, que es hijo, y ¿cuál es la diferencia? Que este Bar tiene el espíritu, lo tiene, no, espíritu es en griego. Kodesh, creo que se llama eso, si no me equivoco. Tiene el punto adentro y tiene la vocal abajo. Esto de aquí abajo es una vocal. No sé si estaba en hebreo. Pero esto que se ve. Kodesh, eso, ajá, eso, exacto. Lo tiene aquí en el medio y tiene la vocal abajo. Este otro tiene el mismo Hakodesh, pero tiene la vocal arriba. Este es igual a este es también parecido a este. Entonces, si se fijan, yo voy a ir viendo cómo el movimiento de la vocal va cambiando el sentido de la palabra. O sea, yo busco bar, que es crear, BR, que es crear, entonces ahí luego ya me muestra las veces que aparece. O sea, si yo escribo H, es para una palabra en hebreo. Si yo escribo G, es para una palabra en griego. Y si yo escribo arroba, es para buscar una estructura morfológica de una palabra. No es una palabra en específico, sino la forma morfológica. Es como decir, yo quiero abrir el libro El Quijote de la Mancha y quiero ver cada vez que una palabra aparezca en el pasado
perfecto o el pasado imperfecto o que algo sea gerundio. Cada vez que algo esté en infinitivo o que algo esté en cualquier forma gramatical del español, específicamente que cada palabra que tiene esa forma gramatical. Para eso yo uso la arroba. Ahora, si yo combino ambas cosas, yo le estoy diciendo al programa que me encuentre esa palabra con esa forma morfológica específica. Ok, vamos a pasar a la ventana de búsqueda. Ok, ahí la tenemos, la ventana de búsqueda. Esta es la ventana de búsqueda de logo. Vamos a hacerla más chica. Ahí, para que nos quepa en la pantallita. Entonces, ¿qué pasa? En Logos 10 ha aumentado la cantidad de definiciones de búsqueda. O sea, se buscan las mismas cosas que antes, pero ahora tú tienes pestañas para cada búsqueda distinta que hacen que tú te sientas más organizado a la hora de buscar. Tú puedes hacer todas tus búsquedas desde la ventana de todos, pero recuerden que en Logos 8, si mal no recuerdo, Logos incluyó las plantillas de búsqueda. Entonces, ahora las plantillas de búsqueda sumadas a las pestañas de búsqueda hacen que las plantillas sean más fáciles de sacarle provecho. O sea, a veces a nosotros se nos olvida que Logos está haciendo un esfuerzo para que Logos sea más fácil de usarlo. Ellos saben que usar Logos es difícil. Ellos están cansados, me imagino, de ver el meme por ahí de que cuando tú abres Logo por primera vez estás como frente a un panel de un avión. Me imagino que ellos están cansados de ese meme ya. Entonces, las plantillas de búsqueda han llegado a resolver un poco el problema de la búsqueda. Casi todo lo que tú te imaginas que quieres buscar en la Biblia ya está aquí predefinido. Vamos a colapsarlos para que ustedes vean, porque esto es el resultado de años y años y años de trabajo que Logos, por ejemplo, ha tenido en la Biblia, etiquetando, poniendo información adicional, enriqueciendo las Biblias. Por ejemplo, tenemos primero las búsquedas generales. Si no sabemos usar los operadores booleanos, porque luego son un poco más confusos que en cualquier otro lado, los operadores booleanos. Pero si no sabemos utilizarlo, como por ejemplo esto sí y esto no, esto después de esto pero no aquello, esto cerca de esto. O sea, si no sabemos usar esos operadores, aquí luego ya nos va a decir, luego nos va a crear la búsqueda. Por ejemplo, ambos términos, esto y aquello. Si yo le doy ahí, Logos me va a desplegar una ventana donde ya un prompt, donde yo puedo introducir los dos términos que yo quiero buscar. Si yo quiero buscar, por ejemplo, la palabra Jesús y la palabra Señor, por ejemplo, Jesús y Señor. Le doy a buscar y Logos, aquí en pasaje. Oh, lo tengo en la Biblia hebrea, lo siento, estoy cometiendo un error. Oh, sí, Jesús, Señor. Ahora sí. Disculpen, tenía la Biblia hebrea en vez de tener todas las Biblias. Error en vivo. Vamos a limitarlo a la Biblia favorita. Entonces yo escribo esta opción de ambos términos, lo que me permite es que me aparezca buscar una palabra y la otra, siempre que estén juntas. No tiene que estar una al lado de la otra, una primero o la otra después, no. Sencillamente que las dos estén juntas en el mismo versículo. O sea, aquí, por ejemplo, me muestra Mateo 4:7 que dice, Jesús le contestó, no tentarás al Señor. Mateo 4:10, Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás. Jesús le dijo, Señor. O sea, ya para todas las veces que en el mismo versículo está la palabra Jesús y Señor. Aunque una esté primero que la otra o la otra primero que la una. La siguiente opción es uno de estos términos. O sea que o que esté el uno o que esté el otro. Yo escribo Jesús. Otra vez. Y escribo Señor. Entonces ahora el resultado va a ser, puede ser que estén ambas, como puede ser que esté una o que esté la otra. Lo voy a buscar y se fijan, Génesis me aparece porque está la palabra Señor, aunque no está la palabra Jesús. Entonces, por ejemplo, yo quiero limitar eso a Pablo, por ejemplo, a Romanos, porque yo sé que Pablo en Romanos, aquí, todos los pasajes, en Romanos utiliza la palabra Jesús
por la palabra Señor para referirse a la misma persona. Entonces ahora yo veo que en Romanos 1.1 dice siervo de Cristo Jesús, pero en Romanos 1.4 dice nuestro Señor Jesucristo. No aparece la palabra Jesús, pero aparece la palabra Señor. Entonces ahí aparece uno o aparece el otro. O en el caso de Romanos 4.24, de los muertos a Jesús nuestro Señor, aparecen ambas. En este caso, la palabra Señor no se está refiriendo siempre a Jesús. Vieron que apareció Génesis. Sencillamente, esta es una búsqueda en la superficie. La búsqueda que yo estoy haciendo ahora son búsquedas en la superficie. No estoy tomando en cuenta las etiquetas que están detrás de las palabras superficiales o las palabras traducidas. Aquí vemos cuántos resultados en cuántos versículos. Entonces volvemos aquí. Tenemos todos los términos. Igual aquí podemos elegir 3 opciones. En vez de 2 tenemos 3. Voy a poner esto pequeño otra vez para poder ver más cerca todo. Cualquiera de los términos, igual. Aquí, esto, lo que es todos los términos es lo mismo que esto y aquello. Voy a tratar de hacerlo más claro de entender. Por ejemplo, todos los términos, esto es lo mismo que esto, pero con más de 2 opciones. Cualquiera de los términos es lo mismo que este, pero con más de 2 opciones. O sea, ambos términos te busca ambas palabras en la misma oración, en el mismo versículo. Todos los términos te va a buscar 3 términos en el mismo versículo. Uno de los términos, esto o aquello, te busca cualquiera de los 2 o ambos donde aparezcan, y cualquiera de los términos te busca los 3 o cualquiera de los 3 donde aparezcan. ¿Quedó claro eso o no lo dije o lo dije muy complicado? Sí. Ok, déjame dar escape. Ok, ahí estamos. Entonces tenemos después esto, pero no aquello. Por ejemplo, yo quiero buscar Jesús, pero no Señor. Yo pongo, la primera es la que sí quiero y la segunda es la que no quiero. Quiero que aparezca Jesús, pero no Señor. Entonces, miren, no vamos a pasar toda la noche yendo uno por uno, pues ya vimos más o menos cuáles son los generales. La idea es que ustedes vean lo que se puede hacer desde aquí. Por ejemplo, aquí cuando dice personas, lugares y objetos, ahí ya ustedes entran a dejar de usar la superficie del texto y entran a utilizar las etiquetas del logo. Si yo le digo que me busque una persona en la Biblia, él no me va a buscar el nombre de Jesús, me va a buscar todas las veces que Logos ha etiquetado en la Biblia a la persona de Jesús. Si yo escribo, por ejemplo, y no sé por qué aparece Jesús, Logos no tiene la Biblia a Jesús, tiene a Jesucristo. Si intenta escribir Jesús, luego no le va a dar nada. Tiene que escribir Jesucristo. ¿Ven? Jesucristo. Entonces ahora vamos a encontrar todas las veces, por ejemplo, Romanos 1.5, por medio de él. Ahí no aparece el nombre de Jesús. Claro. Por amor a su nombre. No aparece el nombre de Jesús. Pero sí está etiquetado como que ese versículo y esos sustantivos, esos pronombres. Logos etiqueta pronombres, sustantivos y verbos relacionados al sujeto o a la persona que están vinculados. Por ejemplo, la palabra, a ver si aparece alguna palabra que resucitado, ahí habla de Jesús. Ahí no dice Jesús, pero habla de él. Entonces el logo ha tomado esos lugares donde está, ¿cómo esta palabra significa? Implícito, donde está implícito un personaje, Logos lo ha etiquetado como directamente que es ese personaje. Si intentamos buscar, vamos a quitar Romanos, vamos a ir a toda la Biblia, vamos a buscar la persona de Moisés. ¿Dónde estoy escribiendo? Aquí. Y buscamos a Moisés. Vamos a encontrar donde dice, y la mujer concibió a luz un hijo. ¿Qué hijo? Moisés. Y decidió ocultarlo. La hermana del niño, al abrir vio al niño. El niño, si se fijan, en esos lugares no aparece. Dice, y el ángel se le apareció. ¿A quién se le apareció? A Moisés. Y dice, y Reuel dijo a sus hijas, ¿dónde está el hombre? ¿Qué hombre? Moisés.
Entonces, si se fijan, esta búsqueda, aquí no dice Moisés, dice persona Moisés. Podemos escribir eso a mano y podemos también hacerlo desde una Biblia. ¿Cómo yo hago esta búsqueda desde una Biblia? Fácil, yo voy a abrir mi Biblia. Voy a ir, por ejemplo, a Éxodo 2:2 y ya voy con esto dándole conclusión. Una de las herramientas más poderosas que tiene Logos, ya yo lo he dicho antes, es el clic derecho o el menú contextual. Si yo le doy clic derecho a la palabra hijo, me aparecen aquí un montón de opciones. Y entre esas opciones está el sentido y la persona. La persona Moisés, si le doy clic a la persona Moisés desde aquí, siempre fijarnos de que esta línea naranja esté en la opción que queremos utilizar. Aquí está en la opción de, esto significa manuscrito, esto significa lema, esto significa raíz, esto significa morfología, esto número strong, esto sentido y esto significa persona. Si yo le doy ahí a persona y le doy a buscar en la Biblia, me va a generar la misma búsqueda, persona Moisés, pero ahí yo la generé desde la Biblia, no la generé desde los presets o desde las plantillas. Y puedo hacer eso con cualquier cosa también. Clic derecho, puedo hacerlo con un tema. Yo quiero hablar de la adopción y pongo aquí en adopción y le digo que me lo busque aquí, buscar en la Biblia. Y luego va a buscar todas las veces que el tema de predicación, adopción, aparece en la Biblia. ¿Me siguen ahí? Sí. Esto es muy parecido a lo que yo explicaba de la concordancia Strong, que podemos partir desde un versículo a darle seguimiento a un tema. En Logos esto se lleva a otro nivel, porque las etiquetas en Logos, que las etiquetas que tenemos hoy no son las etiquetas finales. Esas etiquetas mañana pueden ser más o pueden ser distintas, porque el programa sigue y sigue y sigue avanzando, agregando información a la Biblia y a los recursos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio, yo tengo un tutorial en mi canal de cómo investigar, hacer una búsqueda de un tema de teología sistemática. También eso se puede hacer se puede hacer desde la búsqueda, pero es más complejo, partiendo de un recurso. Entonces, para ir resumiendo, porque ¿qué hora es? Ya son las 7:30. Para ir resumiendo, podemos hacer búsquedas desde el recurso, desde la Biblia, por ejemplo. Vamos a poner la Biblia aquí. Partiendo de la Biblia, podemos hacer búsquedas con control F, que es una búsqueda que va a ir saltando a cada lugar que encuentre la palabra que yo le digo, o puedo ir a esta lupa, y a esa lupa, o presionar control shift F, y desde aquí lanzar búsquedas en el texto bíblico o búsquedas morfológicas. Para las búsquedas morfológicas, si yo quiero buscar una palabra en específico, yo puedo escribir H, 2 puntos para una palabra en hebreo, griego, 2 puntos para una palabra en G, 2 puntos para una palabra en griego. Y me imagino que si escribo A 2 puntos será para una palabra en arameo, pero como yo no suelo buscar cosas en arameo, entonces H para hebreo, G para griego. Y si yo utilizo la arroba, mi búsqueda no va a estar restringida a una palabra, sino que va a ser una búsqueda de una estructura morfológica. Yo voy a buscar si es un verbo, cuál sea la palabra. Si es un sustantivo, cuál sea la palabra. Si está en infinitivo, si está en presente, si está en futuro, cuál sea la palabra. Si es singular, si es femenino, si es plural, cuál sea la palabra. Y ambas cosas se pueden combinar. Si yo encontré una palabra en la Biblia que me gustaría saber cómo se ha traducido en otros lugares y cómo está en interacción con otros contextos, pero yo quiero encontrar la misma palabra con la misma morfología, yo haría una combinación de, por ejemplo, la H para el hebreo, H 2 puntos, escribiría mi palabra y le agregaría una arroba para entonces a esa palabra darle información morfológica para que me dé como resultado la misma palabra con la misma estructura morfológica. Luego, también vimos que podemos hacer búsqueda desde la ventana de búsqueda accediendo a esta lupa.
y que la mejor manera de desarrollar estas búsquedas no es memorizando todas, sino yendo recurso por recurso o pestaña por pestaña, viendo cuáles son las opciones que me dan. En Biblia despliego estas 3 líneas y veo cuáles son las opciones. Recordar siempre que en general son búsquedas de la superficie, no son búsquedas relacionadas con etiquetas ni con información morfológica. Son búsquedas en la superficie del texto.